Bueno, buenos días a todos. Hoy el tema que me ha tocado es el impacto de la nutrición en el paciente adulto y adulto mayor. Bueno, yo soy la doctora Valdivia, soy médico geriatra, pero estoy muy abocada a estos temas de gran impacto, como viene a ser la nutrición en las personas que tratamos. Mi tema va hacia el adulto y obviamente también sobre el adulto mayor, porque estamos en medio de lo que viene a ser la década del envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque somos una sociedad envejecida, o sea, la transición demográfica ha llevado a que ahorita la mayor prevalencia de personas sean personas adultas y sobre todo adultos mayores. Si ustedes ven en el gráfico que nos muestra el Instituto Nacional de Estadístico del Perú, ven que hay un cambio grosero entre la barra celeste, la barra verde, que es la década actual, y la barra roja, que van a ser las décadas futuros, en la cual la gran supremacía de personas mayores de 60 años es la que va a dominar, ¿no? Y ya está más o menos dominando a la población global, ¿no? Así que sí es un logro que nosotros vivamos más, pero este logro no es un logro equitativo a nivel de beneficios para la salud. Y también ser bien consciente que una persona, ya con las expectativas de vida actual, una persona de 60 años, se sabe que en un promedio va a vivir unos 22 o hasta 25 años más. Y es algo que nosotros tenemos que tener o cobrar bastante conciencia, porque la primera pregunta es, ok, estos años adicionales de vida que vamos a tener, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo podemos hacer que esa expectativa que se ha ganado, estos años adicionales, no caigan en una carga de enfermedad o en una carga de discapacidad, ¿no? Estas noticias, como por ejemplo que un hombre llegue, está bien, a sus 83 años, pero que lleve tantos años, 9, 10 o 12 años en un estado de postración, es algo que como personal de salud nos debe decir que tenemos que hacer algunos cambios a nivel del concepto de salud mismo, que no viene a ser solo la ausencia de enfermedad, sino que viene a ser una herramienta para lograr un bienestar en las personas. Entonces ya hay indicadores establecidos o objetivos establecidos para lograr un envejecimiento saludable que radican desde la etapa adulta, o sea, desde que nosotros comenzamos a envejecer desde que tenemos 40 años. Hay cambios biológicos, pero las intervenciones que más han radicado en beneficio de la vitalidad, en beneficio que no caigamos en discapacidad o en años con carga de enfermedad, son 4 intervenciones importantes, que viene a ser un soporte social. Necesitamos estar siempre en soporte de nuestra sociedad, en hacer ejercicios, miren, en vacunarnos, algo que cobra mucha importancia, y en mejorar nuestra nutrición. La nutrición hoy en día está dentro de la capacidad vital de un individuo conocida como vitalidad, ¿no? Dentro de las capacidades intrínsecas de una persona. Hay estudios que revelan la importancia de la nutrición ya en forma contundente, como este estudio de los 195 países realizados del año 90 hasta el año 2017, implican casi 195 países en los cuales que se analizó el consumo de 15 tipos de alimentos. Y se vio que la alimentación de una persona influye directamente en la prevalencia de algunas de las peores enfermedades que tenemos, que son las enfermedades cardiovasculares, los cánceres y diabetes como enfermedad metabólica, y que estas son las principales causas de muerte prematura o de discapacidad, que son años de vida, pero años de vida con dependencia, ¿no? Que es lo que queremos obviamente evitar. Se observaron mayores déficits a nivel mundial de alimentos que son considerados saludables, como vienen a ser los frutos secos, los alimentos lácteos, los granos enteros, mientras que las bebidas azucaradas, las carnes procesadas y la sal sí se consumieron en exceso y estaban asociados a esta presencia de estas enfermedades, y con esto de mayor mortalidad. Los gráficos son contundentes. Miren la tasa de mortalidad atribuible al estilo dietario de las personas. Una dieta alta en sal, poca en granos, poca en frutas, poca en vegetales, pues lleva a una mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular o por diabetes. Y no solamente eso, sino que también
La misma dieta, ¿no? Se evaluó 15 tipos de formas de alimentarse. Igualmente, una dieta baja en granos, alta en sodio, baja en frutas, pues, o baja en fibra, llevó a tener mucho más años acumulados de discapacidad, es decir, tal vez no nos producen la muerte, pero nos llevan a una carga de enfermedad con dependencia y con pérdida, bueno, de un estilo de vida independiente y, como diría yo, saludable, porque no nos da bienestar estar enfermos y estar dependiendo de las personas a medida que envejecemos. Para esto, hoy en día también hay una clasificación de los trastornos nutricionales, es decir, diagnosticar bien al paciente que estamos evaluándolo. Los 5 trastornos nutricionales que hoy día por consenso se tienen son la desnutrición, la sarcopenia y la fragilidad como trastornos nutricionales asociados al envejecimiento, el sobrepeso y la obesidad, las anomalías que podemos encontrar de micronutrientes, como viene a ser el déficit de una vitamina o de un mineral, y el síndrome de realimentación que se presenta principalmente cuando nutrimos y no sabemos nutrir, ¿no? Y podemos producir un efecto indeseado, ¿no? Que puede llegar incluso a ser mortal. Tocamos el tema de la desnutrición porque es el trastorno nutricional más prevalente. Yo creo que en nuestra sociedad y en América Latina lo es. También está subiendo enormemente la incidencia de obesidad, pero la desnutrición es, digamos, la que más acapara todas las tasas de incidencia y prevalencia en el ambiente ambulatorio como en el ambiente hospitalario. La definición es un estado, ya sea agudo, subagudo, crónico, puede presentarse en cualquier etapa crónica, me refiero cronológica, en el cual hay un grado, pues, de una ingesta anormal de alimentos o de nutrientes, en la cual va a haber una mínima o una gran actividad inflamatoria, involucra la inflamación, el trastorno nutricional de desnutrición, y que refleja cambios en la composición corporal y con ello una funcionalidad de una persona disminuida, es decir, una menor capacidad física y funcional, ¿no? Hoy en día ya tenemos que saber que los problemas nutricionales radican desde que clasificamos que una persona está en riesgo nutricional. Miren lo importante, no solamente es cuando ya el paciente está desnutrido, sino cuando ya aplicando alguna escala de tamizaje encontramos que el paciente se encuentra en riesgo nutricional. La siguiente pregunta, muy importante, es que si existe inflamación en esa persona. Si no existe, probablemente sea una desnutrición por inanición. Probablemente esto sea que la persona tenga un estado socioeconómico muy bajo, no tenga accesibilidad a los alimentos, ¿no? Pero no hay una enfermedad per se que esté produciendo la desnutrición. Pero en personas adultas y adultas mayores, los dos otros categorías de desnutrición es tal vez los más frecuentes. Una asociada a una inflamación muy leve o moderada, como vienen a ser la gran presencia de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, Parkinson, o sea, todas las enfermedades crónicas van a producir un estado de inflamación que lleva a su vez a cambios en ingesta, cambios en el metabolismo corporal que lleva a una desnutrición. Y se le dice así, desnutrición relacionada a enfermedad crónica. Y también existe la desnutrición relacionada a una inflamación muy grande y muy severa, que puede suscitarse la mayor parte en forma aguda, por ejemplo, cuando encontramos un paciente con sepsis, ¿no? En la cual se dice que es una desnutrición relacionada con una enfermedad aguda, y cuando de repente esta no es tan aguda, puede ser subaguda, puede encontrarse en procesos oncológicos muy avanzados o que están en toda efervescencia, ¿no? Y en este caso ya no solo es desnutrición, sino también es caquexia, ¿no? Pero tenemos que la inflamación es un punto clave para poder diagnosticar los trastornos nutricionales, sobre todo la desnutrición. Para esto tenemos ya un protocolo diagnóstico de consenso, porque hablar de nutrición era hablar también de diferentes lenguajes. Ya hay un lenguaje universal para todos los que manejamos estos trastornos, en la cual nuevamente tenemos que establecer nuestros procesos a seguir. Uno de los primeros es establecer por lo menos si el paciente está en riesgo.
y con esto utilizamos alguna escala. Una de las escalas que yo más uso, en este caso por lo que manejo más a población adulta mayor, es la escala del MNA, la versión corta, en la cual en forma rápida diagnostico si el paciente se encuentra no en riesgo, si está en riesgo o si ya se encuentra en estado de desnutrición. Obviamente, si el paciente está en riesgo, ya implica que yo lo voy a intervenir. Pero si está en riesgo, yo procedo igual a hacerle la evaluación global. La evaluación global implica que ya utilice una herramienta diagnóstica de consenso, que es los criterios GLIM, justamente porque es algún criterio internacional para poder diagnosticar malnutrición o desnutrición. Estos criterios GLIM a su vez se subclasifican en criterios fenotípicos y etiológicos. Los fenotípicos tienen que ver, claro, con la composición de una persona, cuánto está su peso. La variable del peso es lo más importante para poder diagnosticar desnutrición, sobre todo si ha habido una pérdida de peso. Y estamos olvidándonos de pesar a los pacientes en los ambientes incluso hospitalarios, como en los ambientes clínicos de consultorio. El peso es muy importante y la variabilidad lo es más. Así la persona haya sido o sea obesa, si ha perdido el 5% en los últimos 6 meses, esa persona está desnutrida o ya tiene un criterio para desnutrición. El otro es medir el índice de masa corporal, que viene a ser la relación de la talla sobre su peso, o si tiene una reducción de la masa muscular con alguna técnica validada, por lo que la masa muscular o el músculo es el órgano más importante a nivel metabólico. Si tenemos un solo de estos criterios, ya es un criterio o un puntaje válido para este criterio GLIM. Lo segundo es ver si tiene criterios etiológicos, y ahí tiene que ver si el paciente tiene una mala ingesta o una subingesta de alimentos o cualquier condición, por ejemplo, de diarrea, de problemas gastrointestinales que no le permiten una adecuada asimilación de los alimentos. Y si el paciente tiene o no una carga inflamatoria, por ejemplo, si tiene una enfermedad aguda, si tiene un proceso inflamatorio agudo, o si tiene una lesión traumática, pues eso ya lo hace susceptible a tener este criterio en forma positiva. Un solo criterio fenotípico y un solo criterio etiológico hace el diagnóstico de desnutrición. La herramienta GLIM no hace que solamente nos quedemos en diagnosticar la desnutrición, sino también de saber la severidad. Y la severidad solo nos lo da el conocer si el criterio fenotípico ha avanzado, si el paciente ya no ha perdido solo 5%, sino ha perdido 10% de su peso, o si el índice de masa corporal ya no es solamente menos de 20 o 22, sino ha caído a ser menos de 18. Entonces, en este caso ya incluso digo que la desnutrición es severa. Las tasas que encontramos de prevalencia de nutrición es unas tasas que nos indican que esta enfermedad está siendo subtratada, está siendo también infradiagnosticada y que realmente estamos en una crisis nutricional severa, en la cual a veces poca importancia estamos dando. De acuerdo a esta herramienta estudiada, encontramos que en la comunidad, para las personas a partir de los 65 años, la prevalencia es bastante alta, del 23%. Si hablamos de un estudio, por ejemplo, en población china, si hablamos en un estudio europeo como el Sarcofage, con los criterios GLIM alcanzó una prevalencia en personas de la comunidad de hasta un 18%, también alto. Obviamente en pacientes institucionalizados, por ejemplo, que están en casas de reposo, miren cómo sube la incidencia la prevalencia de desnutrición, llega hasta un 85%, o sea, la mayoría de pacientes institucionalizados caen en esta enfermedad. Lo mismo pasa si el paciente se hospitaliza. La hospitalización en sí misma es un factor de riesgo. 1 de cada 2 personas mayores que están hospitalizadas están desnutridas y le aplican cualquier criterio diagnóstico, sea el GLIM o sea otro criterio diagnóstico. Casi el 50% están incluso desnutridos en el momento del ingreso, sin que después hayan tenido algún tipo de intervención. Los costos, ya están solo pensando en los monetarios, son bastante altos para
lugares donde se cotiza mucho cuánto cuesta la salud. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2019 se vio que los gastos atribuibles por trastornos nutricionales, principalmente desnutrición, abarcaban los 51 billones de dólares, ¿no? Y la desnutrición directamente implica que haya consecuencias, y consecuencias como resultados adversos frente a una persona enferma. Se puede complicar más. Se ha visto que la estancia hospitalaria de los desnutridos se puede prolongar de 4 a 6 días más frente a la estancia hospitalaria de personas que son normonutridas. Hay que reconocer que pacientes están en riesgo. Dentro del porcentaje de pacientes en riesgo están los adultos mayores. Tan solo por ser adulto mayor va a haber un riesgo de desnutrición, porque acontece lo que se llama la anorexia del envejecimiento. Es decir, el paciente adulto mayor, por múltiples factores, incluyendo los propios o biológicos por envejecer, come menos, pero no significa que esto sea normal, sino que esto lleva a patologías como la desnutrición. Así que hay que estar, como se dice, prestando mucho ojo a si se presenta la anorexia del envejecimiento, si el paciente tiene una enfermedad oncológica, si tiene cualquier enfermedad crónica. Las más relacionadas a trastornos nutricionales son el EPOC, la diabetes, la insuficiencia renal y la diabetes. Y en el caso de los adultos mayores, también la presencia de demencia y depresión multiplican por 6 el riesgo de tener desnutrición. El proceso de hospitalizarse. En el estudio más importante latinoamericano, que fue el ELAM, que fue un estudio multicéntrico también de varios países latinoamericanos, el 50.2% de la población hospitalizada se encontraba con desnutrición. O sea, es bastante alta si el paciente presenta alguna enfermedad aguda, porque todas ellas se correlacionan con un criterio etiológico, que es la inflamación, y todo aquello que genere fragilidad y sarcopenia, que se pueden asociar al envejecimiento, pero a un envejecimiento patológico, ¿no? Esta es la anorexia del envejecimiento, lo que indica que una persona al envejecer pues, va a reducir la posibilidad de ingerir adecuadamente sus alimentos, porque hay un envejecimiento de la señal del apetito, la persona tiene menos hambre, la persona tiene una sensación de llenura más prolongada, tiene una sensación de llenura más pronta cuando se está ingiriendo los alimentos, al mismo tiempo muchas pastillas y el mismo proceso de envejecimiento del gusto hace que las personas reduzcan la capacidad sensorial, sobre todo del sabor y del olor, entonces comen menos, y también por problemas sociales, ¿no? Entonces esta anorexia lleva a que la persona coma menos, que es un factor que lleva directamente a la desnutrición. Esto lleva a mayor morbilidad, a mayor mortalidad y sobre todo a discapacidad. Todos aquellos que son resultados pues, negativos a la salud. Lo más importante de todo ello es que se puede prevenir, se puede tratar y esto hace pues, positivo el poder diagnosticar una enfermedad que se pueda de alguna manera mejorar. ¿Por qué toco el tema de desnutrición? Y ven que ustedes que he estado tocando mucho el tema de sarcopenia y fragilidad, porque como ven en la foto, hay un órgano o un sistema tal vez que está muy comprometido cuando existen estos problemas nutricionales y que están directamente relacionados a todas las consecuencias en salud de la desnutrición, y este es el músculo. Ven la foto, este es un enfermero que obviamente practicaba físico-culturismo. Y miren, este enfermero luego de 8 semanas, este enfermero tuvo COVID, una enfermedad aguda con la cual nos estamos familiarizando mucho. Vean cómo, aunque se logró una intervención, en 8 semanas la pérdida de peso fue principalmente por pérdida de masa muscular. Entonces, un paciente desnutrido es una puerta de entrada que el paciente tenga sarcopenia, sobre todo si es un paciente adulto mayor, ¿no? En la cual va a perder calidad, fuerza y rendimiento muscular, y que esto tiene consecuencias en la persona.
va a traer consigo la fragilidad. La fragilidad es la pérdida de las reservas, es decir, si una persona es adulta o adulta mayor y sufre de desnutrición, pues va a tener una pérdida de sus reservas biológicas y eso lo hace más vulnerable a todos los efectos indeseables que uno pueda tener en salud y a que se compliquen las enfermedades, ¿no? Y por eso es que dentro de los criterios Blink que habíamos hablado, existe el criterio del músculo disminuido. Si yo valido que hay un músculo disminuido, tan solo, por ejemplo, medir el perímetro de pantorrilla y que este sea menos de 31, pues estoy hablando que probablemente la masa muscular esté afectada, ¿no? Y con ello podamos tener todas las consecuencias que vemos en salud. ¿Qué consecuencias traen? Discapacidad. La desnutrición trae discapacidad. Cuando ustedes no nutren a un paciente, le están llevando hacia la sarcopenia, le están llevando hacia la fragilidad y eso es dependencia funcional. Entonces miren directamente cómo le estamos cambiando el trayecto a una persona al dejarla o al no intervenirla a nivel nutricional. La desnutrición trae consigo la posibilidad de infecciones, esto lo vamos a hablar un poquito después, a mayor estancia hospitalaria porque hay mayor proceso de complicaciones, no solamente infecciosas, sino también todo tipo de complicaciones, por ejemplo, postquirúrgicas. Hay mayor uso de fármacos cuando el paciente está desnutrido. Hay varios trabajos que ven que cuando un paciente se compara un normonutrido con un desnutrido que se hospitaliza, hay mayor uso de fármacos en los desnutridos, hay un mayor costo de salud, hay una mayor incidencia de fragilidad y sarcopenia y hay una mayor incidencia de mortalidad. Las personas se mueren más, sobre todo cuando están desnutridas. Entonces, si yo me voy a enfermar y estoy desnutrida, es como tener un combo fatal, ¿no? Una combinación que debemos evitar. ¿Por qué la desnutrición sí lleva en personas adultas y adultas mayores a procesos infecciosos? Porque existe el famoso concepto del inflammaging. El inflammaging es la razón por la cual el músculo se convierte en un órgano antiinflamatorio. Cuando nosotros tenemos más grasa y encima tenemos un envejecimiento patológico, es decir, nos volvemos frágiles, tenemos una prevalencia de citoquinas o interleuquinas que son de tipo proinflamatorias o inflamatorias. Y eso hace que tengamos una mayor inflamación a nivel general y con ello un mayor catabolismo proteico y con ello una mayor sarcopenia. Y ese mayor catabolismo proteico también hace que las personas pues pierdan más masa muscular y también pierdan y prevalezca más la cantidad de grasa, que es inflamatorio. También se habla que el músculo envejecido produce unas miosinas, que es la interleuquina 6, la interleuquina 7 y la interleuquina 15, que en vez de favorecer de alguna manera el sistema inmunológico, lo debilita mucho el sistema inmunológico y con ello hace que haya una inmunosenescencia acelerada y obviamente una predisposición a tener cualquier infección y a no responder bien hacia esa infección. Por eso es que la desnutrición se asocia a sarcopenia y se asocia a complicaciones infecciosas después de una cirugía o a la mayor prevalencia de infecciones nosocomiales si estamos hospitalizados o incluso en personas de la comunidad que son adultas mayores, haya consigo la posibilidad de tener mayor episodios de neumonía y de neumonías comunitarias o incluso de aspiración, ¿no? Es un pronóstico de mortalidad a largo plazo por neumonía cuando se encuentran los pacientes desnutridos. Así que el decir que un paciente está desnutrido es ya ver todas estas consecuencias en salud que son enormes. Y segundo, decir que en un mismo ser humano podría presentarse varias situaciones relacionadas a desnutrición que van a hacer que el impacto sea más perjudicial en las personas. En una persona puede presentarse la desnutrición, la sarcopenia y la fragilidad, sobre todo si es un adulto mayor. Y con eso, por ejemplo, este estudio fue en pacientes institucionalizados o de casas de reposo, en la cual se veía que la convergencia de estas tres enfermedades llevaban a una mayor mortalidad
y hay una mayor tasa de infecciones en pacientes institucionalizados, entonces mayor tasa de complicaciones. Y cuando también se hace en pacientes ya no institucionalizados, sino en pacientes que se encuentran en la comunidad, ven pacientes que son frágiles y encima desnutridos, pues tienen peor estado nutricional, obviamente por su estado de desnutrición, y tienen peor calidad de vida, van más hacia la dependencia, es decir, a tener la necesidad de asistencia de terceros para sus actividades básicas como ducharse, como vestirse, como poder asearse, es decir, la necesidad de tener un cuidador, como esto lo pronostica si tenemos fragilidad y desnutrición, así que en ambas situaciones nosotros tendríamos que intervenir. Y cuando tendremos que homogenizar un poco estos resultados en salud, se ve que ya hoy en día utilizando una herramienta de consenso para el diagnóstico de desnutrición, que es el GLIN, ven que las personas que, por ejemplo, solamente caen en el riesgo de desnutrición, pues se ve que van hacia un riesgo de fragilidad. Pero cuando ya caen en el estado de desnutrición, las personas ya caen en el riesgo de morirse. Vean la implicancia. Por eso es que todo está relacionado a que nosotros podamos intervenir desde que el paciente está en riesgo, desde la forma más temprana de poder ver un trastorno nutricional, porque eso hace que de repente evitemos la fragilidad o evitemos la sarcopenia. Pero ya si el paciente está desnutrido, obviamente intervenimos, pero porque el paciente ya está en una situación de morirse, o sea, de fallecer. Y eso en personas que viven en la comunidad, o sea, que están en su ambiente o en su entorno. Este es otro estudio también utilizando los criterios GLIN, esto es en población china, en la cual el promedio de participantes tenía 72 años, la desnutrición estuvo presente en casi el 10% de las personas, y se asoció significativamente nuevamente con la presencia de sarcopenia y todos sus resultados negativos, con la presencia de fragilidad e igual, y con la presencia de mortalidad, ¿no? Entonces es un riesgo para todo aquel resultado desfavorable la desnutrición. Igual pasa con el estudio europeo de Sarcophage, en la cual todos los participantes casi fueron europeos, sobre todo de Bélgica, en la cual la desnutrición, de acuerdo a los criterios SIN, se asoció con un riesgo de mortalidad muy alto, de 4.4 veces mayor de fallecer. Así que ya saben por qué es un punto clave el intervenir nutricionalmente a los pacientes, porque les pueden salvar la vida, o sea, porque es mayor riesgo de morirse. Y acá por lo menos ya hay estudios que nos indican que la intervención sí cambia el trayecto de las personas. Este es el estudio EFFORT, en la cual nos indica que la terapia nutricional temprana en pacientes hospitalizados lleva a una menor tasa de mortalidad, ¿no? Eran pacientes que estaban en unidades no críticas, es decir, no estaban en UCI, no estaban en ventilación mecánica, a las cuales se le hizo una intervención individualizada, y vieron que todos los eventos adversos como mortalidad por todas las causas, o porque ingresaban a UCI, o porque había una readmisión, todo ello fue mucho menor en los pacientes en los cuales se les hacía una intervención nutricional frente a los cuales recibían un cuidado estándar, sin una intervención individualizada, ¿no? Por lo cual, en los pacientes hospitalizados, sobre todo con una enfermedad que no es crítica, el apoyo, la intervención calórica y proteica individualizada sí reduce eventos adversos como viene a ser la mortalidad y complicaciones infecciosas asociadas. Por lo tanto, la intervención nutricional se enfoca en intervenir al paciente que está en riesgo, desde que está en riesgo hasta el paciente que ya se encuentra en desnutrición. En enfocarnos en que las calorías que vamos a dar son las calorías necesarias, por eso la intervención es una intervención individualizada, para sobre todo mantenimiento del peso del paciente, porque es la variable peso y sobre todo la otra variable, la muscular, la que está más relacionada a la mortalidad del paciente, y porque hay que mantener y mejorar justamente la capacidad muscular del individuo, que está relacionado con su capacidad funcional, es decir, que no caiga en discapacidad.
En este otro estudio, que es justamente sacado del estudio EFFORT, se ve que los pacientes que están en riesgo, miren, no los pacientes malnutridos, sino los que están en riesgo, desde ya un sistema de intervención individualizada, es decir, viendo múltiples factores, no solamente el que le demos calorías, sino participando en el proceso de saber cuál es la forma mejor en la cual el paciente se va a alimentar en un entorno tan agresivo como es un entorno hospitalario, que hay veces hay pruebas que pedimos, hay veces hay antibióticos endovenosos que damos, a veces la alimentación no llega de la forma adecuada al paciente. Cuando todos esos factores se van sumando y se van haciendo en forma individualizada la alimentación, se logra tener mejor aporte de calorías y proteínas en el paciente y con estos mejores resultados en estancia, o sea, disminución de estancia hospitalaria y de supervivencia, es decir, menor mortalidad, ¿no? También se encuentra un estudio muy importante, que es el estudio Nourish, también se hizo en personas que estaban hospitalizadas, también de 65 años a más, no críticos, es decir, estoy quitando estudios de pacientes que están en cuidados intensivos, sino que sufrían pues un infarto, una neumonía, una exacerbación de POC, y que se tenían que hospitalizar, y que vieron que la intervención con un suplemento nutricional calórico y proteico, en este caso que contenía también el HMB, daba un resultado favorable para lo que viene a ser la mortalidad. En los días, mejor dicho, que se hizo las tomas de diferenciación entre el grupo intervenido y el no intervenido, en todos esos tiempos, o sea, a los 30, a los 60 y a los 90 días, la disminución de la mortalidad fue estadísticamente significativa. Y en el estudio Nourish, la verdad que el número necesario a tratar para lograr estas mejorías en mortalidad fue bastante bajo, fue de 20. Entonces eso hace que sea imperioso a intervenir nutricional a los pacientes y desde etapas tempranas de la hospitalización. Todos los pacientes que entraron al grupo intervenido se les hacía la intervención a partir máximo de las 72 horas del ingreso al hospital, ¿no? Entonces estamos hablando de intervenciones bastante tempranas, dándole la importancia de vida, ¿no? Y lo otro es que se mejoró el estatus nutricional. Para este estudio utilizaron no la escala MNA, sino utilizaron la herramienta de la valoración global subjetiva. Esta herramienta ve a un paciente que está en estadio A, que es un normonutrido, B y C son desnutridos y diría C un desnutrido severo. Y la mayoría de pacientes intervenidos con este suplemento nutricional lograron llevar a un estadio A casi un 50% a los pacientes que requirieron ese suplemento o esa intervención nutricional, así como mejoraron la masa muscular de estos pacientes, ¿no? Así que por todo ello se ve la importancia de la intervención nutricional en los pacientes adultos. Les cambia la trayectoria de la vida y le cambia la posibilidad de todas estas complicaciones asociadas, como vienen a ser estancias hospitalarias largas, mortalidad, discapacidad y mayor tasa de infección. Gracias.